Este video trata de una historia que mezcla tensión familiar, deseo prohibido y secretos que nadie debería saber. Antes de comenzar, suscríbete, deja tu like y activa la campanita para seguir creciendo juntos y disfrutando de historias intensas y atrapantes. Mi vida siempre había sido tranquila. Una rutina que me gustaba, con mi hogar, mi esposo y la tranquilidad de mi matrimonio intacto. Hasta que mi sobrina, Valentina, vino a vivir con nosotros. Tenía 19 años, hermosa, con una mirada que parecía conocer secretos que aún no debía descubrir. Al principio, todo parecía normal. Valentina se instaló en la habitación de invitados, ayudaba con algunas cosas de la casa y nos contaba historias de la universidad, de sus amigos, de su vida. Pero poco a poco empecé a notar detalles extraños. Miradas demasiado prolongadas hacia mi esposo. Sonrisas que dejaban entrever algo más que inocencia. Gestos que no podía ignorar. Una tarde, mientras preparábamos la cena juntas, me habló de lo mucho que le gustaba estar en nuestra casa. De lo cómodo que se sentía. Yo sonreí, intentando no notar el tono en el que decía cómodo, como si no solo hablara de la casa. Mi esposo estaba en el estudio, trabajando. Valentina no dejaba de mirarlo, y de repente se acercó a mí con una sonrisa traviesa. «Tía, ¿alguna vez te has sentido celosa?», preguntó con un susurro que me hizo estremecer. Me encogí de hombros, intentando ignorar la tensión que se estaba formando en el aire. «¿Celosa de qué?», pregunté, tratando de sonar casual. «No sé, de mí, tal vez», dijo mientras jugueteaba con un mechón de su cabello. Su mirada se cruzó con la mía, intensa, desafiándome. No respondí. Pero esa misma noche, mientras mi esposo leía en el sofá, la vi acercarse de forma sospechosamente lenta, sentándose demasiado cerca de él. Mi corazón latía rápido, una mezcla de miedo y otra sensación que no quería admitir. La vi inclinarse, susurrarle algo que no podía escuchar, y él sonrió, divertido, sin notar que yo estaba observando todo desde la cocina. Mi sangre se calentó de manera confusa, enojo, indignación, y algo más que no podía identificar. Esa misma semana, Valentina empezó a encontrar excusas para quedarse más tiempo en la casa. Los fines de semana que mi esposo no trabajaba, ella aparecía en lugares donde yo no esperaba, siempre cerca de él. A veces los veía riendo juntos en la sala. Su risa era alta, exagerada, y él le devolvía sonrisas que yo no entendía del todo. Un día, mientras yo dormía la siesta en mi habitación, la encontré sentada en el borde de mi cama. Su mirada se encontró con la mía antes de que pudiera reaccionar. «Tía», dijo con un tono suave, apenas audible. «Tú no te imaginas cuánto deseo estar aquí, contigo, con tu vida». No supe qué decir. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se notaría en el pecho. Era picante, peligroso, prohibido. Mi esposo llegó a la habitación justo en ese momento. Valentina se levantó de inmediato, con una sonrisa inocente, como si nada hubiera pasado. Pero yo lo vi. Todo. La tensión en el aire. La forma en que ella lo miró. Y la forma en que él respondió con una sonrisa que no parecía del todo profesional. Los días siguientes se volvieron más difíciles. Valentina se volvía cada vez más descarada. Se acercaba a mí mientras cambiaba ropa, o mientras hablábamos de cosas triviales, rozando mi brazo, jugando con su cabello, dejándome sentir que algo estaba pasando bajo la superficie de nuestra relación familiar. Mi esposo parecía ajeno, pero no podía confiar completamente en su ignorancia. Había algo en la forma en que la miraba, como si una chispa se encendiera cada vez que Valentina estaba cerca. Una noche, mientras cenábamos los tres, la tensión alcanzó su punto máximo. Valentina se inclinó hacia mi esposo, tocándole el brazo con demasiada familiaridad, sonriéndole de forma que me hizo sentir que estaba perdiendo el control de mi propio hogar. «¿Sabes, tía?», dijo con voz baja. «Me encanta cómo te ves con él. Me encanta cómo todo en esta casa parece mío también». Mi sangre se heló, y mi cuerpo reaccionó de manera inesperada. Una mezcla de furia, celos y algo más que no quería admitir. «Valentina», comencé, intentando mantener la calma. «Creo que estás cruzando una línea». Ella se recostó en la silla, cruzando las piernas con descaro, sonriéndome como si estuviera jugando un juego que yo no entendía. «¿Línea?», dijo con voz seductora. «No creo que haya líneas si tú no me las marcas». Mi esposo se aclaró la garganta,
pero su mirada la seguía. Sentí como la tensión en la habitación era casi tangible, como un hilo que podía romperse en cualquier momento. Esa noche, después de que Valentina se retiró a su habitación, mi esposo se acercó a mí, preocupado, con los ojos llenos de algo que no supe interpretar. «¿Qué pasa entre tú y ella?», preguntó con un susurro. No sabía qué decir. Parte de mí quería gritar, otra parte quería llorar. Y otra parte, no quería admitir el deseo confuso que empezaba a surgir dentro de mí, viendo la manera en que Valentina nos desafiaba a los dos. «No lo sé», logré decir. «Pero algo está cambiando, y no sé si es bueno o malo». Pasaron los días, y la tensión no disminuyó. Cada mirada, cada roce, cada gesto de Valentina parecía planeado para desestabilizarnos, para poner a prueba los límites de nuestro matrimonio y de mi propio autocontrol. Una tarde, la encontré en la sala, sola. Se acercó a mí mientras yo organizaba libros, rozando mi brazo accidentalmente, o al menos eso decía. Su sonrisa era traviesa, provocadora. «Tía», susurró con voz que parecía acariciar mis oídos. «¿No crees que a veces es divertido jugar con lo prohibido?». Mi respiración se aceleró. No podía mirar a mi esposo, que estaba en otra habitación, ignorante de este momento. No sabía si sentir furia, miedo o algo más que no debía sentir. Esa noche, mientras me acostaba, no pude dormir. Pensaba en Valentina, en su mirada, en su sonrisa, en la forma en que jugaba con mi mente, y la forma en que mi esposo también parecía sentir esa misma tensión. El aire en la casa era pesado. Cada paso que ella daba, cada risa que dejaba escapar, me dejaba un nudo en el estómago y una sensación de deseo mezclado con celos que no podía controlar. Y entonces, mientras me incorporaba para beber agua, escuché la puerta de su habitación abrirse lentamente. Mi corazón se detuvo. Sabía que esto apenas estaba comenzando. Sabía que lo que venía sería intenso, prohibido y completamente fuera de control. Y así terminó ese día, con la certeza de que nuestra vida familiar nunca volvería a ser la misma. Y con la sensación de que Valentina tenía planes para tomarlo todo. Los días siguientes fueron aún más intensos. Valentina parecía moverse con total confianza en nuestra casa, como si cada rincón fuera suyo. Su presencia se sentía en el aire, en cada gesto, en cada sonrisa dirigida a mi esposo. Y yo sentía una mezcla de celos, furia y un calor extraño recorriendo mi cuerpo cada vez que ella estaba cerca. Esa tarde, mientras mi esposo estaba en el estudio trabajando en su computadora, Valentina se acercó a mí en la cocina. Traía un delantal ajustado, risueña, y un brillo travieso en sus ojos que no podía ignorar. «Tía», dijo suavemente, apoyando la mano en mi hombro. «Creo que necesitas relajarte un poco. ¿No crees?». Mi corazón se aceleró. La mano de Valentina rozó mi piel de manera intencional, o eso parecía. El calor subió rápidamente a mis mejillas, y mi respiración se volvió entrecortada. No debía sentir esto, pero era imposible negarlo. «No sé a qué te refieres», dije, tratando de mantener la calma, aunque cada palabra sonaba temblorosa. «Oh, vamos», susurró, inclinándose apenas hacia mí. «Sabes muy bien a qué me refiero». Se apartó, pero su aroma permaneció en el aire, dulce y provocativo. Me erizó la piel y, sin querer, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Intenté centrarme, recordar que era mi sobrina, y que nada de esto debería estar pasando. Esa noche, mientras cenábamos los tres, Valentina no dejaba de lanzar miradas insinuantes hacia mi esposo. Se inclinaba sobre la mesa, movía su cabello, hablaba con un tono suave y provocador que parecía diseñado para llamar su atención. Él, por su parte, sonreía, se reía de sus comentarios, sin darse cuenta del juego que estaba comenzando a formar entre los tres. Después de la cena, mientras recogía los platos, sentí un toque en mi espalda. Era Valentina. Su mano se deslizó por mi brazo, ligera, juguetona. Mi corazón se disparó y no pude evitar girarme para mirarla. Su sonrisa era inocente, o al menos eso pretendía. «Tía», susurró. «No puedes negar que algo se está sintiendo en esta casa. No todo es normal, ¿verdad?». Mis mejillas ardían. Intenté alejarla con suavidad, pero ella me tomó la mano y la sostuvo unos segundos más de lo necesario. Su mirada me penetraba, y algo dentro de mí temblaba entre la indignación y el deseo. Al día siguiente,
Mi esposo decidió salir a comprar unas cosas. La casa quedó solo para nosotras. Valentina se acercó a mí con una copa de vino y una sonrisa que lo decía todo. «Tía», dijo mientras apoyaba la copa sobre la mesa. «Creo que necesitas relajarte un poco más. Ven, siéntate conmigo». Me senté, aunque con cierta tensión. El vino nos calentaba lentamente, y su proximidad hacía que mi mente y mi cuerpo se confundieran. Cada movimiento suyo era un desafío sutil, un juego de provocación que no podía ignorar. «¿Sabes, tía?», susurró, inclinándose hacia mí. «A veces pienso en cómo sería, si no existieran reglas». No supe qué responder. Sus palabras eran audaces, y mi corazón latía de manera acelerada. Sus ojos brillaban con algo prohibido, y sentí una punzada de deseo que me hizo apartar la mirada por un instante. El día avanzó con pequeñas provocaciones, roces accidentales mientras ayudábamos en la cocina, miradas que duraban demasiado tiempo, suspiros apenas audibles cuando nos cruzábamos en el pasillo. Mi mente no dejaba de dar vueltas, preguntándose si todo esto era un juego o algo más. Más tarde, mientras me cambiaba para ponerme cómoda en la sala, escuché un ruido detrás de mí. Valentina estaba allí, observando cada movimiento. Mi respiración se volvió más rápida. Sentí como su mirada recorría mi cuerpo con descaro, y un calor incómodo y excitante se instaló en mi pecho. «Tía», dijo, con voz suave. «No puedo evitar mirarte». No supe qué decir. El corazón me golpeaba con fuerza. La tensión entre nosotras era eléctrica, imposible de ignorar. Intenté mantener la calma, recordando que era mi sobrina, que esto no podía pasar, pero cada palabra, cada gesto suyo, me hacía dudar. Esa noche, mientras me acostaba, recordé todas las miradas, los toques, los roces, y sentí que algo estaba cambiando en mi relación con Valentina y con mi esposo. La tensión no disminuía, solo crecía. Al día siguiente, Valentina decidió vestirse de manera aún más provocativa, con ropa ajustada que dejaba ver sus curvas. Caminaba por la casa con confianza, como si supiera que cada mirada mía y de mi esposo estaba sobre ella. Durante el almuerzo, se sentó demasiado cerca de él. Su pierna rozó la suya accidentalmente, o eso decía. La tensión era palpable. Yo sentía un calor extraño, una mezcla de celos y excitación que no podía controlar. Después de comer, me encontré con ella en la sala. Se acercó lentamente, apoyándose contra mí de manera que el contacto era inevitable. Sus palabras eran suaves, sus manos ligeras sobre mi brazo. Cada roce me hacía temblar, y no sabía si era de enojo, miedo o deseo. «Tía», susurró, rozando mis labios con su voz. Todo esto podría ser tan diferente. Mi respiración se volvió entrecortada. La cercanía, el vino del día anterior, su provocación, todo se mezclaba en una confusión que no sabía cómo manejar. De repente, mi esposo entró en la sala. Valentina se apartó con naturalidad, sonriendo de manera inocente, como si nada hubiera pasado. Pero la chispa en el aire seguía allí, palpable, intensa. Esa noche, mientras me acostaba, no podía dejar de pensar en ella, en sus gestos, en sus miradas, en la forma en que parecía desafiar todo lo que yo creía seguro en mi hogar. Sabía una cosa con certeza: la presencia de Valentina no solo estaba alterando la rutina de la casa, estaba cambiando mi mundo, mi mente y mi cuerpo. Y algo me decía que esto apenas comenzaba. Porque Valentina no planeaba irse. Y no planeaba jugar limpio. Su deseo, su descaro, y la tensión que creaba, apenas estaban empezando a desatarse. Mi corazón sabía que esto se volvería más intenso, más atrevido, y más prohibido. Y mientras apagaba la luz, escuché un susurro que no podía identificar si era real o producto de mi imaginación. Los días siguientes fueron un desafío para mi autocontrol. Cada mirada de Valentina, cada roce accidental, o no tan accidental, me recordaba que mi hogar ya no era un lugar seguro. Mi esposo parecía ajeno, pero la tensión entre nosotras dos era imposible de ignorar. Una tarde, mientras organizábamos juntas la sala, Valentina se acercó con una sonrisa traviesa. Caminaba con la seguridad de alguien que sabe que puede provocar sin consecuencias. «Tía», dijo, apoyando la mano en mi hombro. «¿No crees que podríamos divertirnos un poco más en esta casa?» Su roce fue deliberado. Mi piel reaccionó de inmediato,
un calor recorriendo todo mi cuerpo. No debía sentir eso, pero era imposible ignorarlo. Su cercanía, su perfume, la forma en que me miraba, todo era un juego de provocación que me dejaba vulnerable. Valentina, susurré, tratando de mantener la calma. No deberíamos. Ella sonrió con picardía, interrumpiéndome. No digas no deberíamos. La vida es demasiado corta para eso. Sentí un escalofrío recorrerme desde el cuello hasta la espalda baja. Era peligroso, sí, pero la excitación mezclada con miedo me tenía atrapada. Esa noche, mientras mi esposo trabajaba en el estudio, Valentina apareció junto a mí en la sala. Se sentó a mi lado, demasiado cerca, con la pierna rozando la mía de manera accidental, o eso decía. Su perfume me envolvía, el calor de su cuerpo demasiado cercano, y sus manos descansando levemente sobre mis brazos provocaban que mi respiración se acelerara. «Tía», susurró. A veces me pregunto cómo sería si no hubiera reglas. No supe qué responder. Cada palabra suya me hacía temblar, y mis pensamientos comenzaban a perder el control. Su cercanía era un desafío, un juego que yo no podía ganar. Al día siguiente, mientras preparábamos la comida juntas, Valentina me mostró otra faceta de su audacia. Tocaba mi brazo mientras pasaba por mi lado, rozaba mis hombros con excusas triviales, y su mirada mantenía un filo de provocación que me dejaba sin palabras. Cada gesto era un reto, un mensaje silencioso que decía, no puedes resistirte. Mi esposo apareció para revisar algo en la cocina. Valentina se levantó de inmediato, pero su sonrisa era más traviesa que nunca. Se inclinó hacia él para mostrarle algo en la mesa, demasiado cerca, demasiado consciente de su efecto sobre ambos. Sentí un nudo en el estómago, mezclando celos y deseo, sabiendo que esta situación iba más allá de lo familiar. Esa noche, no pude dormir. Recordaba cada gesto, cada roce, cada mirada. La tensión en el aire era casi tangible, y algo dentro de mí empezaba a aceptar la realidad. Valentina estaba jugando un juego que ninguno de los dos podía ignorar. Al día siguiente, mientras me cambiaba para ponerme cómoda en la sala, escuché pasos detrás de mí. Valentina estaba allí, observando cada movimiento. Su presencia me hacía sentir vulnerable y excitada a la vez. «Tía», susurró con voz suave. «No puedo evitar mirarte». No sabía qué responder. Su mirada me atravesaba, y el calor que sentía era imposible de ignorar. Intenté mantener la compostura, recordando que era mi sobrina, pero cada gesto suyo desafiaba esa realidad. Más tarde, durante la cena, Valentina se sentó muy cerca de mi esposo, dejando caer su pierna accidentalmente sobre la suya. Él sonrió divertido, sin darse cuenta del efecto que sus gestos provocaban en mí. La tensión en la habitación era palpable, y mi respiración se volvía más rápida con cada roce accidental o intencional. Después de la cena, Valentina y yo nos quedamos solas en la sala. Se acercó a mí, apoyándose con delicadeza, jugando con mi cabello mientras hablábamos de algo trivial. Sus manos rozaban mis brazos, mis hombros. Cada contacto era un mensaje silencioso, provocador, que me dejaba atrapada entre el deseo y la indignación. «Tía», susurró, inclinándose cerca de mi oído. «¿No crees que podríamos explorar un poco más esto que sentimos?» No pude responder. Mi corazón latía acelerado, y una mezcla de miedo y excitación me recorría todo el cuerpo. Cada palabra suya era una chispa que encendía un fuego que yo no sabía cómo controlar. Mi esposo apareció inesperadamente. Valentina se apartó con naturalidad, sonriendo como si nada hubiera pasado. Pero la tensión seguía en el aire. La química, los gestos, el juego de provocación, todo indicaba que esto estaba lejos de terminar. Esa noche, mientras me acostaba, recordaba cada roce, cada mirada, cada sonrisa de Valentina. Mi mente estaba llena de imágenes que no debía imaginar, y mi cuerpo reaccionaba de manera que no podía controlar. La mezcla de celos y excitación era intensa, casi insoportable. Al día siguiente, Valentina decidió vestirse con ropa más atrevida. Caminaba por la casa con confianza, consciente de cómo su presencia alteraba el ambiente. Cada gesto suyo parecía diseñado para provocar, para desafiar mis límites y los de mi esposo. Mientras la observaba desde la cocina, no pude evitar sentir un nudo en el estómago. La tensión sexual, el morbo y la provocación habían alcanzado un punto crítico. Sabía que esta situación solo iba a escalar. Esa noche,
Antes de dormir, escuché la puerta de su habitación abrirse lentamente. Una sombra se movió cerca de mi cama. Mi corazón se aceleró. Sabía que esto apenas comenzaba. Valentina estaba decidida a jugar, y yo no sabía si podría resistirme a lo que vendría. El juego de miradas, roces y provocaciones apenas había comenzado. Y algo me decía que pronto la situación se volvería más intensa, más atrevida, y completamente prohibida. Y así terminó el día, con la certeza de que nuestra vida nunca volvería a ser la misma, y con la sensación de que Valentina no dejaría pasar la oportunidad de tomar todo lo que quería. Esta es la conclusión de la historia que comenzó con la llegada de Valentina, la sobrina atrevida, a nuestra casa. Una historia de deseo, provocación y secretos familiares que llegó a un punto que nadie podría imaginar. Antes de empezar, suscríbete, deja tu like y activa la campanita. Así seguimos trayendo historias intensas que te atrapan desde el primer minuto. Los días siguientes fueron un juego intenso de provocación y tensión. Valentina parecía moverse con total confianza, consciente del efecto que tenía sobre mí y mi esposo. Cada gesto, cada mirada, cada roce estaba calculado para desafiar nuestros límites. Una tarde, mientras mi esposo estaba ocupado en su trabajo en el estudio, Valentina se acercó a mí en la sala con una copa de vino. Se sentó a mi lado, demasiado cerca, y apoyó su mano suavemente sobre la mía. «Tía», susurró, inclinándose hacia mí. No puedo evitar pensar en lo que podría pasar si dejáramos de fingir. Mi corazón latía con fuerza. La cercanía, el perfume, la suavidad de su piel, todo me confundía. Una mezcla de furia, miedo y deseo prohibido me recorría el cuerpo. Intenté apartarla, pero sus ojos brillaban con un desafío que no podía ignorar. «Valentina, esto no está bien», dije con voz temblorosa. «Somos familia. ¿Y qué si lo fuera solo por fuera?», respondió, con voz suave y traviesa. El corazón no entiende de reglas. No supe qué contestar. Su proximidad me volvía vulnerable, y la tensión se sentía casi física. Cada roce era un recordatorio de que lo prohibido podía ser excitante y peligroso al mismo tiempo. Más tarde, mientras preparábamos la cena juntas, sus gestos se hicieron más descarados. Me rozaba accidentalmente con el brazo, se apoyaba demasiado cerca, y cada contacto me hacía estremecer. La adrenalina subía, mezclando celos, deseo y miedo. Mi esposo apareció para revisar algo en la cocina. Valentina se levantó con naturalidad, sonriéndome como si nada hubiera pasado. Pero la chispa en el aire seguía allí, intensa. Sabía que esto no terminaría sin una confrontación o un desenlace. Esa noche, mientras me acostaba, pensé en todo lo que había sucedido. Cada mirada, cada roce, cada palabra susurrada al oído, todo había creado una tensión que parecía imposible de ignorar. Valentina no solo había alterado mi rutina, había alterado mi mente y mi cuerpo. Al día siguiente, el ambiente en la casa estaba cargado. Valentina vestía ropa provocativa y caminaba con una seguridad que dejaba claro que estaba consciente de cada efecto que causaba. Cada paso suyo parecía medido para desestabilizarnos. Durante el almuerzo, su pierna rozó la de mi esposo. Él sonrió divertido, sin darse cuenta de cómo la tensión aumentaba en mí. Yo sentí un nudo en el estómago, mezcla de celos y excitación. La situación estaba al límite, y era imposible negarlo. Después de comer, nos quedamos solas. Valentina se acercó a mí, apoyándose con delicadeza, jugando con mi cabello mientras hablábamos de algo trivial. Cada contacto era un mensaje silencioso, provocador, que hacía temblar mi mente y mi cuerpo. «Tía», susurró, inclinándose cerca de mi oído. Todo esto podría ser tan diferente si nos dejáramos llevar. Mi respiración se aceleró. La mezcla de miedo y deseo era intensa. Cada palabra suya encendía un fuego que no podía apagar. De repente, mi esposo entró en la sala. Valentina se apartó con naturalidad, pero la tensión permanecía en el aire. Sabía que esto no podía continuar así por mucho tiempo. Esa noche, mientras me acostaba, no podía dejar de pensar en ella. Cada gesto, cada mirada, cada roce prohibido, todo había cambiado mi vida y la de mi matrimonio para siempre. Al día siguiente, decidí confrontarla. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. La encontré en la sala, sola, y respiré hondo antes de hablar. «Valentina, esto no puede seguir así»,
dije, tratando de mantener la voz firme. Estoy preocupada, y creo que necesitamos poner límites claros. Ella me miró con esa sonrisa traviesa que ya conocía demasiado bien. Tía, dijo suavemente. No es fácil poner límites cuando lo que sentimos es tan intenso. Sentí un escalofrío. Sabía que no podía negar lo que había pasado ni lo que sentíamos. La tensión, el deseo y el juego prohibido habían alcanzado su punto máximo. Mi esposo apareció en ese momento, curioso por lo que estaba sucediendo. Valentina se levantó y caminó hacia él, dejando que su mano rozara la suya mientras sonreía de manera inocente. Yo sentí un nudo en el estómago y supe que todo había cambiado. Valentina, dijo mi esposo, con voz suave. Creo que necesitamos hablar. Sí, susurré, acercándome. Es hora de ser honestos. Nos sentamos los tres. La conversación fue intensa, llena de emociones, confesiones y tensiones que habían estado acumulándose durante semanas. Cada palabra, cada mirada, cada gesto era parte de un juego que ya no podía ignorarse. Finalmente, Valentina reconoció lo que sentía. Yo reconocí lo que había sentido, y mi esposo, también. La tensión, el deseo y la atracción prohibida habían sido inevitables, pero estábamos decididos a manejarlo con honestidad. La situación era intensa, morbosa y complicada, pero también liberadora. Sabíamos que nuestra dinámica había cambiado para siempre, y que lo que habíamos vivido era solo el comienzo de una nueva forma de relacionarnos, donde la honestidad y la pasión se mezclaban con la familia. Esa noche, mientras apagaba la luz y escuchaba sus risas desde la sala, sentí una mezcla de alivio y anticipación. Sabía que las reglas habían cambiado, y que el juego de la seducción, la tensión y el deseo seguiría, pero ahora con claridad y acuerdos entre nosotros. Valentina se convirtió en una presencia que no podía ignorar, pero esta vez no había secretos, ni juegos peligrosos a escondidas. Habíamos llegado a un final, un cierre donde todos entendíamos los límites, pero también las emociones y la atracción que compartíamos. Y así terminó la historia de la sobrina rebelde, intensa, provocativa, llena de tensión y deseo, y con la certeza de que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas, pero que ahora todo era manejable, consciente y abierto a lo que cada uno decidiera explorar.